Feliz sábado y como todos los sábados estamos hoy, 23 de mayo, con ustedes, como todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable. Quienes habla Sajid Samariño, de la mano siempre de mi queridísimo Enzo Espósito y hoy Daniel Amargo en una asignación especial. Así que con nosotros van a estar dos invitados bien especiales. Vamos a estar hablando acerca de muerte súbita en Respirando Corazones y acerca de fiebre amarilla y malaria en Respirando Calidad de Vida. Así que bienvenidos como todos los sábados. Enzo. Un gusto poderlos saludar, doctora. Como de costumbre, es un placer poder estar conectados a través de esta maravillosa vía que nos permite poder estar en contacto y sobre todo también para actualizarnos con temas que tienen que ver muchísimo con nuestra salud y sobre todo para mejorar nuestra calidad de vida. Y aunque está ausente, no está distante nuestra querida Danielis Camargo, pues estamos ya listos para poder arrancar este primer programa, o mejor dicho, estas primeras 2 horas donde tenemos invitados maravillosos, como lo acaba de decir la doctora Saritza Mariño, con temas importantísimos y sobre todo también con especialistas, que es lo importante para que ustedes tengan la información de primera línea. Así que prepárense porque vamos a respirar mucho conocimiento y por supuesto darle las gracias a todo el equipo que hace posible que estemos con ustedes. Recordando que está encabezado por la doctora Sajid Amarillo con el PNI 31.743 y por supuesto nuestra productora Danielis Camargo, que está allí al frente de todo lo que tiene que ver con nuestros espacios audiovisuales, con el PNI 31.743 y este servidor en su expósito certificado de locución 39.848. Y como siempre, damos las gracias a quien hace posible que estemos con ustedes sábado a sábado. Nuestro querido Héctor Romero, director general de radio y voiceover. En la gerencia de producción Sal Valera y en los controles Eduardo Mejías. En la También edición está. simultánea están Tamoy Blanco y Ujú. José Ángel González. Y por supuesto recordarles a todos ustedes nuestras cuentas en redes sociales para que se activen desde ya, tempranito en la mañana, y cualquier consulta que quieran hacer la pueden realizar a través de @respiralibre, también @difusión latina oficial y nuestras cuentas personales @sajitza, piso marino, @danielis camargo y @soy en su expósito. Claro que sí. Recuérdense también que nos pueden sugerir qué tema quisieran conversar y que también si usted le pareció interesante el tema y quiere recomendarlo o quiere mandárselo a alguien, siempre todos nuestros programas de radio y televisión están ubicados en nuestro canal de YouTube, que enseguida después se cuelgan y ahí la información usted la puede compartir. Y por supuesto que nosotros llegamos gracias a nuestro centro Respira Libre, tu centro de cirugía láser en consultorio número uno y pionero en el mundo con esta técnica patentada por la doctora Saritza Mariño, que ya lleva más de 7.500 pacientes eficazmente saludables que han regresado a sus actividades en tan solo 15 minutos luego de aplicar el procedimiento. ¿Y dónde estamos ahora con una nueva ubicación, doctora? Sí, estamos en Caracas, en una ubicación en Chuao, estamos en la clínica del doctor antivejez, llevando ambas marcas de la mano, porque el beneficio respiratorio siempre va a ser la base para todo lo que es la medicina antienvejecimiento en la actualidad. Y estamos en Chuao, en la Quinta San Onofre, en la calle Choroní. Así que no dejen de estar con nosotros, @respiralibre, ahí consiguen la dirección como tal y por supuesto también el WhatsApp para que estén en contacto con todos nosotros. Les recuerdo el teléfono 0412-938-4046. Y nosotros estamos ya listos para comenzar esta jornada de calidad de vida, salud y bienestar a través de Respira Libre. Escuchamos buena música y en la próxima parte comenzamos ya nuestro espacio con la primera invitada. Ella es la doctora Francis Suárez, cardióloga especialista en marcapasos. Y vamos a estar conversando sobre un tema que estremece al mundo del fitness. Muerte súbita y deporte, cuando el corazón no avisa. Un tema muy, muy, muy actual y sobre todo que vamos a aclararlo de la mano de nuestros especialistas con un lenguaje hecho por médicos y accesible para todos. Ahora que sí, así que no se despeguen. Aquí los esperamos. Y aquí estamos de vuelta en nuestra primera sección, Respirando Corazones, y estamos con nuestra queridísima doctora Francis Suárez, cardiólogo, especialista en marcapaso, y vamos a hablar hoy acerca de muerte súbita y deporte, cuando el corazón no avisa. Francis, qué interesante este tema que vamos a hablar hoy. Y bueno,
Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Esas explicaciones tuyas siempre son tan gráficas y tan explícitas como nos gusta a nosotros. El lenguaje manejable para todos. Bienvenida, Muchas, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación. Yo de verdad que, bueno, muy conectada, agradeciendo nuevamente la invitación y, bueno, un tema bastante relevante y que quizás Ujú. ahora pues se habla un poquito más, creo que hay más información porque estos eventos pues ocurren, pero quizás no hablábamos tanto de ellos o no salía tanto en las redes sociales como salen ahora. Y aunque, gracias a Dios, son eventos relativamente con un porcentaje pequeño, cuando comparamos estos eventos con la cardiopatía isquémica crónica, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, pues no deja de ser un tema bien preocupante porque pues cada vez es más la población que hace actividad física, es más la población que hace deporte y que no existe como que una edad para iniciarse en el mundo de la actividad física y del ejercicio. Entonces hay riesgos para cada grupo etario y quizás pues es el desconocimiento lo que puede ponernos más en riesgo, más que tildar el deporte como un factor de riesgo. El deporte siempre va a ser beneficioso, pero sí hay que tener claro qué estudios o qué factores de riesgo pues pudiesen desencadenar estos eventos, porque lo que queremos es informar, informar positivamente y mantener como bandera el ejercicio, el deporte, pero sí con las recomendaciones que deben estar previo al inicio de todas estas actividades. Sin riesgo, Doctora, Santos. generalmente nos pasa y nos toma mucho por sorpresa cuando vemos una persona que se ve con una condición física increíble, que ves que esa persona es súper sana en cuanto a alimentación, en cuanto a forma física, pero de pronto pues aparece esto que llamamos muerte súbita en esas personas, en ese deportista, y nos deja en shock. ¿A qué se debe y cuáles son las causas que puede provocar esto? Bueno, lo primero es tener bien claro la definición de lo que es la muerte súbita, que es el fallecimiento inesperado y de forma rápida, que quizás si no tenemos la preparación para hacer un RCP, ya sea básico, avanzado, pues sometemos más al paciente o en este caso al deportista a riesgo. Vemos cómo hay pacientes que pueden recuperarse, otros que sencillamente no, pero que van a existir causas desde congénitas, a ya anomalías coronarias, cuando nace todo la circulación coronaria. Si hay una anomalía, esto aumenta los riesgos. Hay algo que también se llama canalopatías, que son no en la parte muscular, sino en todo lo que es la circulación y la parte eléctrica del corazón, que si existen estos patrones o existen estos síndromes, van a ocasionar que el paciente haga arritmias. Algo que es muy relevante y que yo he estado leyendo desde hace un tiempo es que hablamos mucho de hacer actividad física, pero quizás no entendemos que el ejercicio de una forma agresiva, sin una preparación, sin un estudio previo, puede ocasionar algo que se llama miocardiopatía hipertrófica. O sea, el músculo se va engrosando y este engrosamiento condiciona a que el paciente pueda hacer algunas arritmias. Hay pacientes que hacen algo que se llama bradicardia, que es frecuencias cardíacas por debajo 50, por debajo de 40, o que hacen algunos tipos de bloqueo, pero que esto quizás no es el desencadenante de la muerte súbita, sino las arritmias que puede hacer el paciente. Entonces, como le decía la doctora, pues es muy importante que cuando el paciente o cuando cualquier persona va a iniciar a hacer ejercicio, debe por lo menos tener un electrocardiograma. Con el electrocardiograma, que es la base que tenemos los médicos generales y los cardiólogos para evaluar un paciente, nosotros ya podemos identificar como que algunos patrones que nos hablan de estas canalopatías, podemos identificar o descartar bloqueos, hipertrofias ventriculares que harían que nosotros hagamos otros estudios complementarios. Estos otros estudios complementarios van desde solicitar un ecocardiograma para ver cuál es la función ventricular del paciente, si hay alguna deformidad en el aparato valvular,
Además de ello, tenemos el Holter como una herramienta, si se quiere, como básica, porque ya hay nuevos estudios en el monitoreo cardíaco que duran incluso hasta 7 días, 14, 21 días, incluso años, se puede monitorizar a los pacientes. Y otra de las pruebas que nosotros pudiésemos realizar es la prueba de esfuerzo. Nosotros cuando hacemos Excelente. una prueba de esfuerzo, nosotros evaluamos al paciente no solo en el reposo, sino en el ejercicio como tal. Entonces, Claro. al evaluarlo en el ejercicio, pero con un monitor que nos permite ver, mira, cuando llevas los primeros 3 minutos, comienzas a hacer arritmias o comienzas a hacer cambios electrocardiográficos que nos hablan de isquemia, o sencillamente se sube de forma súbita la presión arterial, ya este paciente tiene que hacer un estudio complementario o recibir medicación antes de prepararse para hacer actividad física. Entonces es algo con lo que... Doctora, excelente. Vamos a ir con una pausa y ahorita nos explicas, nos cuentas mejor. ¿Ya Ok, viste? ok, Vamos a una pausa y ya regresamos. vale. Y nosotros estamos de vuelta a través de Circuitos de Difusión Latina con tu programa de salud y calidad de vida. Respira Libre, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos. Quienes te acompañamos esta mañana, la doctora Saitza Mariño y este servidor, Enzo Espósito, junto a nuestra primera invitada del día, la doctora Francis Suárez. Ella es cardiólogo especialista en marcapasos y estamos hablando sobre un tema muy importante. Muerte súbita y deporte, cuando el corazón no avisa. Doctora, quedamos con una inquietud en el corte anterior que quisiéramos retomar, doctora Saitza. Esto es un tema importantísimo porque además creo que también la respiración juega un papel fundamental dentro de todo lo que está comentando la doctora Francis. Ah, absolutamente, y sobre todo está muy en boga el hacer ejercicio, pero entonces está también como la fiebre, la moda de exigirse, todo el mundo quiere hacer un Ironman, no, y la gente no se hace, como tú dijiste, un electro previo o no va a un cardiólogo, y por verse bien por fuera, no necesariamente está bien por dentro, y si no hay una buena respiración, una buena función cardíaca, pues vienen este tipo de consecuencias. Nos estabas contando que en la actualidad una prueba de esfuerzo puede hacerse por un tiempo mucho mayor y puede darnos datos adecuados. ¿Qué es lo mínimo que debería hacerse una persona que quiere, que no ha hecho ejercicio, que no es un atleta de alto rendimiento, pero que decide, mira, ya tengo una edad donde yo quiero cuidarme, quiero empezar a hacer eso, pero voy a hacer Ironman? Porque yo hago una carrerita de vez en cuando. Y es muy frecuente. Yo tengo amigos que sencillamente dicen eso, bueno, yo voy al Ironman el año que viene. Y la exigencia es que no era lo acostumbrado para esa persona. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Mira, depende, como decías, del grupo. ¿Por qué? Porque en España existe el protocolo de Brugada, que fue instaurado por el doctor Brugada y que se hace a todo futbolista o paciente, en este caso población normal, que va a ingresar a este programa de deporte de alto impacto, que, bueno, no solamente lleva un electrocardiograma, sino que hacen ecocardiograma, prueba de esfuerzo, pueden llegar a hacer sí, hasta tomografías de coronarias, que hablaba de las anomalías. Ujú. Eh, pero ¿qué pasa con este paciente que quizás no está en la juventud, o que es un paciente adulto mayor, que decide que va a comenzar a hacer actividad física? Bueno, desde la evaluación clínica, donde está el interrogatorio, que incluso con mucho hincapié en lo de respirar bien, siempre preguntamos si el paciente Claro que ronca. sí. Ujú. Mira, el paciente ronca, la pareja, cómo es su sueño, es reparador. ¿Por qué? Porque el roncar, que parece algo trivial, pues nos habla de una triada importantísima que es las arritmias, la obesidad y la apnea del sueño. Los pacientes con apnea del sueño pueden hacer más o hacen más arritmia, más fibrilación auricular. Entonces nosotros tenemos Claro. como que dos grandes grupos entre las arritmias supraventriculares que comprometen la calidad de vida del paciente porque pueden aumentar los riesgos que el paciente haga ACV, pero tenemos arritmias ventriculares que comprometen la vida en el instante del paciente. Entonces, quizás todos los pacientes que quieran hacer ejercicio deberían primero ir a una consulta donde se evalúen qué síntomas, qué factores de riesgo, qué antecedentes familiares tiene el paciente, cómo eso puede incidir
en que desencadene la arritmia. Y en dependencia de estos factores, nosotros vamos a decidir qué estudios vamos a solicitar a cada paciente, porque siempre se habla de individualizar a los pacientes y no hacerles todos los estudios a todas las personas por igual, porque quizás eso lo que hace más bien es limitar a que el paciente ingrese al ejercicio y el ejercicio siempre, como digo, es una bandera de salud. Tanto así que los pacientes post-infarto, que los pacientes post-cirugía cardíaca entran a un programa de rehabilitación cardíaca donde está el ejercicio, pero con un acompañamiento profesional y precedido de el electro, del ecocardiograma, de la prueba de esfuerzo y de estratificar al paciente para ver en qué grupo, en dependencia de los riesgos, entra el paciente y qué ejercicios puede hacer y cuáles no. Entonces, claro, ya esto es para un grupo importante de pacientes, pero además de ese grupo, a todo paciente sano, por lo menos deberíamos hacer un electrocardiograma y un interrogatorio. Ya de ahí nosotros decidiríamos qué estudios se le debe hacer a cada persona que quiera ingresar en el mundo del deporte. Doctora, Muy y bien, tengo una muy bien. pregunta y me gustaría saber más o menos cuál es el sector etario, cuáles son las edades comprendidas en los que se ve generalmente este caso de muerte súbita. Mira, la muerte súbita se ve más en pacientes jóvenes. O sea, entre 20 y 35 años. ¿Por qué se ve más la muerte súbita en ellos? Porque están más implicadas las canalopatías y porque sabiamente nuestro cuerpo, mientras vamos creciendo, hacemos como que una circulación colateral que nos permite, si hay obstrucción de flujo por las arterias principales, existe una vía colateral. Existe un preacondicionamiento del corazón, lo que no ocurre en pacientes más jóvenes, que por su edad todavía no han desarrollado esto y entonces son más agresivas las patologías cardíacas que en pacientes mayores. Por eso es que tú ves a veces que, mira, pero si era tan joven, no tuvo una oportunidad y en aquel paciente hizo una muerte súbita, pero que tiene de repente 60, 65 años, se pudo tratar, claro, por causas diferentes, pero también existe esa parte de la circulación colateral que lo ayuda, pues. Definitivamente, cuando es mucho más joven es peor porque no ha tenido chance de hacer circulación colateral, no ha tenido chance de tener la adecuación arterial y bueno, eso implica que algo que no se hace, por ejemplo, yo tengo 2 hijos atletas y a ninguno le hicieron nunca un electro, ningún coach cuando fue a entrar a nada. O sea, Y eso fue... algo muy importante que quizás a veces se deja de realizar y porque no vemos la importancia, es que estudiar, no solo, bueno, hay que estudiar al paciente, pero también el sustrato, ver qué antecedentes tiene el paciente, ese Ujú. calentamiento. No es lo mismo que tú te prepares para un maratón durante un año. No es lo mismo la hidratación, la alimentación, o sea, el contemplar un todo antes de hacer estas pruebas. Incluso yo tengo varios pacientes, quizás ya no tan jóvenes, pero que les gusta mantenerse haciendo ejercicio y durante un año se preparan para eso. Y la preparación Pero va con con acompañamiento un profesional. acompañamiento nutricional, con un Ujú. acompañamiento de la parte cardiológica, Claro, porque no le limitamos que lo hagan, sino que los preparamos de una forma más segura. Entonces por creo que supuesto. básicamente eso es lo que deberíamos nosotros propiciar y fomentar en la población general, pues. Doctora, hacemos una breve Definitivamente. pausa, vamos a escuchar buena música en este momento y al regreso seguimos conversando con la doctora Francis Suárez, cardiólogo, a propósito de este tema importantísimo que muchas veces nos toma por sorpresa y no sabemos y no encontramos las respuestas. Hoy ustedes aquí en Respira Libre van a tener esa oportunidad. Quédense con nosotros que ya volvemos. Chévere. Claro que sí.
Y aquí estamos de vuelta hablando en Respirando Corazones con la doctora Francia. Estábamos en el negro hablando algo bien interesante, así como es una ley en todos los aeropuertos que haya desfibriladores, porque han existido pues realmente emergencias. Hay zonas cardioseguras en Venezuela y que nosotros tenemos la oportunidad, que está en el municipio de Chacao, que hay sitios de trabajo, que hay restaurantes donde esto está así, y creo que deberíamos propiciar, doctora Francis, cuéntanos qué importancia tiene que exista un desfibrilador o que tengamos conocimiento de que, mira, tal sitio está protegido, porque cuando existe una emergencia cardiovascular, pues es una emergencia, ahí ¿Avisa no da dónde? chance. Bueno, creo que No lo avisa primero dónde. es propiciar que en los colegios se implante un programa donde nosotros podamos educar a la población desde que son niños de qué debemos hacer ante un evento de muerte súbita, cómo reconocerlo, cómo accionar, dónde debo llamar, cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer, porque ya de allí partimos y vamos ganando en esta batalla Claro. porque cada minuto, cada segundo que perdemos, eso le descuenta calidad de vida, le descuenta oportunidad de vida a ese paciente que amerita esa rápida respuesta. Entonces, sería desde los colegios. Ya de ahí que pasamos a los colegios, hospitales, nuestros sitios de trabajo, ser como que más multiplicadores, iniciar esos programas, de propiciar estos programas pues fomentar que sea un eco esta iniciativa que tiene el municipio Chacao de zonas cardioprotegidas que se puede replicar en el resto de la ciudad y no solo en el resto de la ciudad, sino también en el interior del país, porque estos eventos no escapan todo el país realmente. Entonces, sí hacer que sean más vistos, pero que tengamos mayor educación y que de esa manera, pues los parques, los sitios donde ya sabemos que se conglomeran las personas a hacer actividad física, cuenten con el dispositivo, pero no solo es contar con el dispositivo, Saberlo sino usar. también saber cuándo aplicarlo. Hace poco Saberlo usar, exactamente. salió una noticia que me impactó mucho, como en Europa había una denuncia que hacían los familiares de una paciente que recibió primeros auxilios a esta persona que hizo la maniobra porque hubo fracturas de costilla, porque se dice que el RCP no fue el adecuado, que el paciente quedó con más trastornos neurológicos. Entonces, como de repente en la desinformación no es solo querer hacer el bien, sino prepararnos para hacerlo de la mejor manera, porque sabemos que esta persona que brinda el auxilio va con las mejores intenciones, pero si no tenemos la educación necesaria para aplicar los primeros auxilios, pues de repente no lo hacemos bien y acarreamos un mal al paciente, aunque no sea nuestra intención. Entonces, creo que así como nosotros debemos fomentar que hayan más áreas cardioprotegidas, debemos empezar desde la escuela con esta formación desde que son niños para identificar y saber hacer los primeros auxilios básicos. O sea, me parece que es súper relevante y que es algo que quizás con una inversión pequeña podemos hacer grandes cambios. Entonces, me parece que deberíamos fomentar más eso. Y en la Sociedad de Cardiología no hay un plan, bueno, digo yo, como con mi antecedente, he estado muchos años en la Sociedad de Oh, sí, Otorrino, incluso 1500 periodos, o sea, no hay un plan en la Sociedad de Cardiología donde se le propicie por la sociedad un plan, una estructura para que los colegios tengan por la Sociedad de Cardiología, pues bueno, este es la guía que debe hacerse en tal grado o en tal año para que a diferentes edades tengan la capacidad de reconocer qué hacer y de el 1, 2, 3 para una patología cardiovascular. Bueno, realmente cuando te hablaba de las zonas cardioprotegidas, a través de la sociedad celebramos eso, de saber que ya estábamos como que incluyéndose más en Caracas todo este programa, pero no estaría de más si propiciar o preguntar más Claro. directamente, saber si existen estos programas. Sé que existe el deseo, está la necesidad, pero sí hay que hacer que ocurra
y de repente también apoyarnos con la parte de los bomberos, o sea, ver con qué otras instituciones, porque cada vez la población es más grande, entonces nosotros tenemos que como que ser multiplicadores de toda esta información, pues. Excelente, excelente. Y yo también, bueno, también diría que sobre todo en los colegios y en todas las que son escuelas de algún deporte en particular, las academias de fútbol, las academias de natación, todo, también por parte de la sociedad se haga una campaña donde no se les exija, porque no se les puede exigir, pero se les sugiera o a lo mejor se les pone a la orden alguna evaluación a nivel de un hospital, que sea algo que no tenga que pagar para que lo pueda cubrir a toda la población, pero que incluya una evaluación cardiológica para todos los niños cuando entren en las escuelas, todas las academias, porque puede tener malformación, puede tener una cardiovección y ni siquiera saber que tienen una electrocardiograma. Sí, No pueden no por lo saberlo. menos, bueno, te comento, veía hace poco un récipe de un colegio que van programas de médicos y hacen evaluaciones pediátricas a los chamos y de repente mira, un soplo inocente, favor evaluar por cardiología. Qué bueno. Eh, pero quizás más allá de eso, pues, como dices, hasta en la parte de deporte, que sería Claro, un claro. punto álgido, no abandonar esa población, que, bueno, enteramente todos estamos sanos, pero tenemos que ver realmente después de una evaluación qué tan sanos estamos. Porque una pregunta básica que le hago a mis pacientes es, ¿qué tal está controlada su presión arterial? ¿Cómo la has tenido? Chévere. ¿Y cuándo fue la última vez que te la mediste? Nunca, Mm, no lo nunca. recuerdo. No, Entonces, ahí exacto. es cuando tú dices que realmente nos falta mucho por educar, nos falta mucho por modificar, pero incluso te felicito porque parte de este programa y de hacerlo de la forma más amigable, más cordial, que se entienda, es propiciar en la población Claro. acudan a una evaluación, despertar esa duda. Mira, tengo mi hijo en béisbol, tengo mi hijo en fútbol, estoy haciendo ciclismo. Ok, ¿qué evaluación has hecho? Claro, claro. Bueno, esa es la misión de nosotros, la parte educativa, Respira Libre, así que eh, tenemos ya bastantes años haciéndolo y espero que podamos continuar con esta conciencia en la población. Debemos ir a una pausa musical y ya regresamos para el cierre con la doctora Francis, con lo que estamos hablando, que es la parte de muerte súbita, algo que no avisa, y con toda esta información de prevención. Y en este último segmento de nuestra sección Respirando Corazones, vamos a hacer este cierre con la doctora Francis Suárez para poder dejarles a todos ustedes, si se están conectando en este momento, una información resumida de todo lo que hemos tratado. Pero antes, doctora, yo quisiera que me aclarara, no sé si será un mito o una realidad, pero quiero preguntarle algo. Esas personas que de pronto realizan ejercicios con pesas o fisicoculturistas, que de pronto tienden a utilizar esteroides, son más propensos a el tema de la muerte súbita, porque hemos visto muchos casos, de hecho tengo uno cercano y un muchacho de 38 40 años que le dio un infarto y fue tal cual, muerte súbita. Entonces, ¿qué tan importante o qué tan crucial juega el papel de allí de los esteroides en estos casos? Mira, para nada, un mito, es una realidad que el uso de esteroides puede causar o causa, es una causa importantísima de cardiopatías. Entre ellas, lo que más se ha explicado es la aterosclerosis acelerada. Cuando un paciente tiene un infarto, en la mayoría de los casos es por eventos ateroscleróticos, que es la formación de placas de ateroma de calcio en la luz del vaso y que eso modifica el flujo de sangre. Entonces, un evento que uno espera en el paciente que se desarrolle con los años, esta aterosclerosis se acelera de una forma súper exponencial en aquellos pacientes que usan esteroides y hay un estado proinflamatorio que es el que explicaría que los pacientes así tengan corta edad
pues puedan sufrir infartos y puedan sufrir esta muerte súbita o arritmias por el uso de esteroides, así como también lo producen las drogas. Entonces, no es para nada un mito, es una realidad súper latente y bueno, tendremos que nosotros ser entes multiplicadores para fomentar en la población que hace deporte que bueno, que existe esta patología y que se puede evitar. Claro, alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel de Sí, impotencia porque sexual, o sea, hay muchas inclu- complicaciones. incluso uno, y esto como una anécdota, uno puede pensar que estos pacientes, mira, es joven, falleció y si hay un programa de donantes, se puede utilizar todo. Y es que en el paciente que ha fallecido y se documenta que hay un uso de esteroides marcado, ninguno de esos órganos están totalmente para usar, porque están bajo un efecto inflamatorio Mm. que Multisistémico. modifica totalmente el cuerpo. Entonces, para nada es un mito y los daños son irreversibles. Entonces, es importante educarnos también en eso. Ujú. Doctora, para concluir, ¿qué recomendaciones nuevamente podemos darle a las personas que están ejercitándose o que quieren ejercitarse y que tienen una determinada edad para que podamos evitar la muerte súbita? Ok, bueno, la recomendación primaria es exaltar siempre que no existe una edad para decidir a comenzar a cuidarnos, a hacer deporte, a hacer actividad física, pero debemos tener por lo menos un electrocardiograma evaluado ya sea por un médico internista, un médico cardiólogo, tener una orientación de nuestros antecedentes familiares y una vez que acudamos a esta evaluación, pues en dependencia de lo que nos diga este electro, de lo que nos digan los factores de riesgo, nosotros poder hacer el acompañamiento y planificar si hay que hacer algún estudio. La mayoría de los pacientes, pues realmente con el electro salen bien. Yo les digo, mira, vamos a hacer una prueba de esfuerzo, sobre todo para ver qué tan entrenados están los pacientes, que nos sirve luego para evaluar cuando ya llevan meses de entrenamiento, cómo aumenta su capacidad funcional, pero que de entrada nos permite saber que cuando estás haciendo ejercicio no haces una crisis hipertensiva, no haces arritmias, no haces cambios que nos hablen de isquemia. Entonces creo que las pruebas de esfuerzo sería un estudio que nos da bastante información y sobre todo para aquel paciente que va a hacer actividades de alto impacto, pues sería genial ya llevarlo como que más encaminado, más estudiado. Doctora, para Ya, nosotros ha sido un excelente. enorme placer poder haber contado con la presencia de usted en este programa del día de hoy, pero no sin antes queremos despedir pidiendo, solicitando la información de dónde podemos Tus encontrarla, redes, cuáles claro. son las redes sociales y por supuesto para cualquier inquietud que tenga cualquiera de nuestros oyentes poder llegar directamente a su consulta. Bueno, yo estoy en la Clínica Ávila, estoy de consulta en Clínica Ávila, en la Clínica Tías. También formo parte de los adjuntos del Hospital Universitario de Caracas, del Servicio de Cardiología. Mis redes sociales son cardióloga Francis. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Y bueno, a través de allí, siempre que escriben, conectamos con nuestro número de teléfono para cualquier duda y agendarlos y poder haciendo las consultas que sean necesarias para su evaluación. Cardióloga Francis en Instagram y por supuesto a través de @respiralibre, donde cada uno de los especialistas que les traemos nosotros, pues también pueden tenerlos de su mano. Doctora, encantadísima, Francis, siempre tú haces muy básico y muy sencillo que nuestros oyentes entiendan absolutamente todas las patologías que estamos hablando y esta es tu casa, como siempre te lo digo. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Espero que podamos vernos pronto. Hasta luego. Claro que sí. Y ustedes quédense Ustedes con manténganse. nosotros
que vamos a hacer una Exacto. pequeña pausa, pero al regreso, gracias a la magia de la tecnología y de la comunicación, nos vamos a ir hasta la Guinea Ecuatorial para conversar con nuestro segundo invitado, el doctor Manuel Figuera, médico internista e infectólogo, quien nos va a hablar de un tema interesantísimo en poquísimos minutos. Así que no se despeguen, tómense un cafecito y regresen, que venimos con más de Respira Libre.